Hola, ¿qué tal? Estamos en el 26º domingo del tiempo ordinario en el ciclo A. Vamos a escuchar la lectura del Evangelio y después un comentario. Ahí sí. El Evangelio está tomado según San Mateo y está en el capítulo 21, versículos 28 al 32. Versículos 28 al 32. Dice así: Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo, y éste le respondió: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es bien hermoso este trozo del Evangelio según San Mateo. Bueno, todos los evangelios son muy hermosos. Y toca una realidad tan vital para todos y todas nosotros. Una realidad de nuestra vida diaria. Pongo un ejemplo. Solemos decir, ¿cierto?, todos los creyentes en Jesús que creemos en Él, creemos en su palabra, que realmente lo que Él dice es así. Y, y lo creemos con firmeza muchas veces en nuestro corazón. Y sin embargo, muchas veces nuestras acciones no coinciden con nuestra fe. Somos incoherentes. Tenemos esa tendencia al pecado. Y esa tendencia al pecado nos lleva, por nuestra fragilidad, a caer. Y el pecado es decirle no a Dios. Es decirle no a su voluntad. Es decirle no a lo que Él nos llama a hacer. Lo que nos llama a vivir. Es decirle que no a lo que Él nos llama a vivir. Y lo que Él nos llama a vivir son caminos de vida. Son caminos de felicidad. A pesar de muchas veces las dificultades del camino de felicidad. Pienso en los jóvenes y las jóvenes cuando van a hacer misiones de servicio, no van a algo fácil. Van a trabajos pesados, a veces a todo solo, con pésimo clima, las dos cosas, ¿no? A veces unos días con unos vientos y unas lluvias tremendas, otras veces con un calor enorme, el sol dándoles en la cara. Y sin embargo, a pesar de todo el sacrificio, quedan felices. Servir, darnos, preocuparnos de los demás, de los más necesitados, llena de felicidad el corazón. Salir de nuestro espacio, podemos decir, de confort, llena, para servir, para darnos, para entregarnos, llena de alegría el corazón. Los caminos de Jesús son caminos en que hay que tomar la cruz de cada día y seguirlo. Y esos caminos que a veces son difíciles, son tortuosos, sin embargo, llenan de alegría el corazón. Nos dejan contentos, ¿eh? Como que queda así, wow, ¿eh? Valió la pena este día, ¿eh? Cuando nos entregamos. Cuando no nos entregamos, cuando estamos como encerrados en nosotros mismos nomás, no da alegría en el corazón.
A veces creemos que estar tan preocupados de nosotros es para estar mejor. Qué importante es el servicio, qué importante es el dar la vida en el sentido del servicio, de la entrega, y en algunos casos puede significar dar la vida, ¿ah? Por amor. Es camino de profunda felicidad. Además tenemos que mirar que nosotros caminamos no para una meta aquí, en esta vida. Nuestra meta trasciende esta vida, esta realidad, ¿cierto? Nuestra meta es poder recibir con gozo el don, el regalo de gozar de la plenitud del reino de Dios. Y nuestras decisiones tenemos que pensarlas siempre en esa dirección, el hacia dónde voy en definitiva. Y en eso es muy importante nuestra respuesta. El Señor respeta nuestra libertad y por lo tanto respeta nuestras respuestas, nuestros sí o nuestros no. Acá si ustedes se fijan, el padre cuando el hijo le dice no, no le dice no, tienes que, no le exige, no le empieza. ¿Por qué? Porque el Señor nos está mostrando cómo es, a través de esta parábola, cómo es Dios con nosotros, cómo es Dios como Padre con nosotros. Y Dios, cuando nos pide, nos llama, no nos está con un látigo exigiendo, ¿cierto? Nos da libertad, esa libertad de la cual nos tenemos que hacer responsables. Es decir, mis decisiones libres me tengo que hacer responsable de mis decisiones, es decir, aceptar también las consecuencias de mis decisiones. Y aparece este ejemplo que pone el Señor, muy hermoso, ¿cierto? Que va con su pregunta, ¿cierto? ¿Quién hizo la voluntad del Padre? Y resulta que el que al principio dijo que no quiero, se arrepiente y hace lo que el Padre le pide. El otro dijo que sí, pero de la boca para afuera. Al final no lo hizo. No lo llevó a la acción, no lo llevó a la práctica. ¿Quién hace la voluntad del Señor acá? ¿Quién se portó, podríamos decir, ¿cierto?, como mejor hijo? El que al principio dijo que no. Le daba tal vez flojera, le daba aburrimiento lo que el padre le estaba pidiendo, o era algo muy difícil. Muchas veces en nuestro corazón aparecen resistencias a lo que se manifiesta como la voluntad de Dios para nuestra vida. Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, me empecé a plantear el tema vocacional de ser sacerdote, pataleé, ¿ah? Y muchas veces mandé el tema a la punta del cerro. Y no, ¿ah? Tengo otros planes. Pero al final uno no se puede resistir a Dios. Cuando Dios hay como ya, cuando es fuerte ese sentimiento de que Dios me está pidiendo algo, al final uno termina diciendo que sí. Y si termino diciendo que no, qué lata, qué triste. Porque de alguna forma estamos perdiéndonos un camino de felicidad que nos está proponiendo. El Señor no nos llama a cosas que nos vayan a hacer daño, en el sentido también de meta definitiva, ¿no? No quiere decir que no vayamos a sufrir las cosas que Él nos pide, pero son caminos que nos van ayudando a ir encaminándonos, ¿cierto? Y caminando, ¿cierto? Hacia eh, recibir la plenitud del gozo, del don, del reino de Dios. Por eso, fijémonos en nuestras respuestas a Dios, en lo que Él nos va pidiendo. Y hagamos todo lo posible en nuestra vida para que cuando decimos que sí, sea sí. Y si decimos que no, depende a lo que digamos que no, y también a lo que digamos que sí, ¿ah? sea no. Ahora bien, cuando el Señor nos pide algo, tratemos que siempre nuestra respuesta sea sí. Y cuando le respondamos que no al Señor, ojalá nos arrepintamos y le digamos que sí. Ahora bien, si le decimos que sí, hacerlo. No quedarnos ahí como sí, pero no. Pidámosle al Señor que nos regale la coherencia de vida.
la coherencia de vida en nuestras acciones, que si decimos creer en Él, que si decimos seguirlo, vivamos como seguidores del Señor. Mucho de lo que estamos sufriendo como iglesia, de escándalos en la iglesia, de abusos, delitos cometidos por miembros de la iglesia, son, si pensamos, personas que han caído en estos delitos, que han dicho que sí, pero han vivido un no. Y eso nos daña profundamente. Han vivido el sí de decir sí, quiero hacer la voluntad del Señor, y han terminado haciendo abominaciones. Y nadie está libre de cometer delitos. Nadie puede decir de este cáliz no beberé. Por eso pidámosle al Señor que nos ayude, ¿cierto?, a ser coherentes con nuestra fe. Y que si le decimos que sí, vivamos ese sí. Y si le decimos que no y terminamos haciéndolo, bendito sea Dios, que ha tocado nuestro corazón y nos ha ayudado a darnos cuenta de que en realidad el camino de hacer lo que Él nos pide es el verdadero camino que somos llamados por Él a recorrer. Y que podemos poner nuestra confianza en Él, que cuando hacemos su voluntad, ese es y son caminos de vida eterna, caminos de alegría, de gozo en el corazón. Mucho ánimo para decirle que sí al Señor y hacerlo. Mucho ánimo que si le hemos dicho que no, podemos cambiar y decirle que sí. Y si le decimos que sí y no lo hacemos, tenemos que seguir caminando y pedirle mucha ayuda al Señor para que podamos vivir conforme a lo que Él nos invita, que son caminos de vida. En este tiempo de pandemia, en que estamos llamados a cuidarnos y a cuidar, qué importante estar muy atentos y muy atentas a lo que el Señor nos va pidiendo. A lo que el Señor nos va pidiendo y no quedarnos solamente con nuestra mirada de las cosas. Tener una mirada responsable de la realidad para tomar nuestras decisiones también es un modo de decirle que sí al Señor. Que el Señor las y los bendiga mucho en esta semana.